Imagínate, tú y tus amigos decidisteis pasar un fin de semana en una casa de campo que parecía perfecta para relajaros. El lugar estaba rodeado por un denso bosque y el chalet, antiguo y lleno de encanto, tenía un aspecto que prometía un tranquilo descanso. Sin embargo, lo que parecía una escapada idílica se convirtió en algo muy diferente. Era un viernes por la tarde cuando llegaste. El sol comenzaba a ponerse, creando un cielo anaranjado suave detrás de los árboles. La casa era más o menos como te habías imaginado, un poco antigua, pero con un encanto peculiar. La primera noche fue tranquila. Preparaste una cena deliciosa, hablaste y reíste mucho alrededor de la chimenea. Sin embargo, en la segunda noche, algo empezó a cambiar. Mientras todos se disponían a dormir, un sonido extraño resonó en la casa. Era el tipo de crujido que parecía provenir del ático. Algunos pensaron que podría ser simplemente la madera de la casa moviéndose, pero la sensación de malestar comenzó a extenderse entre ustedes. A medida que avanzaba la noche, el sonido se hacía más frecuente y fuerte. Sonaba como si alguien estuviera caminando por el ático, con pasos lentos y pesados. Intentaste ignorarlo y volverte a dormir, pero la sensación de que algo andaba mal era casi palpable. El miedo empezó a crecer, pero todos decidieron que era solo su imaginación. A la tercera noche la situación empeoró. Los crujidos y pasos en el ático ya no eran solo ruidos, era como si alguien intentara comunicarse. Los sonidos de rasguños y golpecitos comenzaron a mezclarse con los pasos. Entonces, uno de los amigos, Pedro, decidió investigar. Subió al desván, que era una especie de espacio vacío y poco iluminado, y regresó pálido y tembloroso. No había nadie allí, pero dijo que sintió un frío intenso y una presencia extraña. La cuarta noche, mientras estabas en la sala, escuchando música y tratando de distraerte, las luces empezaron a parpadear sin motivo alguno. La sensación de inquietud aumentó y alrededor de medianoche la temperatura en la casa bajó drásticamente. Era como si un viento helado soplara por todas partes, incluso con todas las ventanas cerradas. Esa noche decidiste que no ibas a dormir. Se sentaron alrededor de la mesa, tratando de mantener la conversación ligera, pero el miedo era visible en los rostros de todos. Entonces sucedió lo peor. El sonido de una voz susurrante comenzó a resonar por toda la casa. No podía entender lo que decía, pero era una voz baja y ronca que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. En ese momento, el miedo era tan intenso que empezaste a sentirte desorientado. Cada uno de ustedes estaba pensando en formas de salir de casa, pero había la sensación de que algo los mantenía allí. La presión en mi pecho y el miedo de que algo terrible estuviera a punto de suceder era casi insoportable. Finalmente, a alguien se le ocurrió buscar una explicación lógica. Comenzaron a investigar los documentos antiguos de la casa, buscando pistas que pudieran explicar los extraños acontecimientos. Encontraron una vieja caja de madera escondida en un rincón del ático, que parecía haber estado allí durante muchos años. Dentro de la caja había un viejo diario cubierto de polvo y telarañas. Las páginas eran casi ilegibles, pero pude leer algunas partes que hablaban de un antiguo residente de la casa que había sufrido una terrible tragedia. El diario menciona una presencia que se manifestaba cuando alguien intentaba descubrir qué pasó en el pasado. La quinta noche, decidiste que lo mejor era salir de casa e irte a casa. El miedo era tan grande que la idea de permanecer allí por más tiempo parecía impensable. Al salir de casa, la sensación de alivio fue inmediata. Pero el impacto de esa experiencia fue profundo. Todos regresaron a casa, pero algo cambió. La sensación de ser observados, el miedo repentino a los lugares antiguos y el malestar en ambientes silenciosos se han convertido en parte de sus vidas. La experiencia de la cabaña no se trataba solo de lo que sucedió allí. Se trataba de cómo el miedo y la sensación de peligro dejaban una cicatriz duradera en la mente. Entonces, cuando hablas de cómo nos marcan algunas experiencias, eso es lo que intentas explicar. Es como si estos acontecimientos dejaran una alarma interna que sigue sonando, incluso cuando estamos lejos del peligro real. El miedo se convierte en una forma de protección, una forma de evitar volver a pasar por algo tan intenso. Y así es como historias como esta se vuelven parte de quienes somos, moldeando la forma en que vemos el mundo y recordándonos las cicatrices que llevamos, incluso cuando estamos lejos de lo que nos asustaba. Espero que te haya gustado la historia.
porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una tranquila tarde de verano cuando Maddie, una joven niñera, llegó a la antigua y grandiosa casa de los Miller. El trabajo parecía sencillo: cuidar al pequeño Timmy durante unas horas mientras sus padres salían a cenar. Maddie se sintió aliviada de haber encontrado un trabajo fácil y bien remunerado, y la casa grande, algo antigua, parecía encantadora. Pensó que sería una noche tranquila, llena de historias y buenos recuerdos. Al entrar, Maddie notó el olor peculiar que flotaba en el aire, casi como algo agrio. Trató de ignorarlo, pensando que podría ser alguna comida olvidada en alguna parte. La casa estaba en silencio y el pequeño Timmy dormía plácidamente en su cuna, sin darse cuenta de lo que se avecinaba. La noche avanzaba y Maddie empezó a sentirse un poco incómoda. A veces los suelos de madera parecían crujir y el eco de pasos invisibles parecía seguir sus movimientos. Caminó por la casa, revisando cada habitación y tratando de convencerse de que el ruido podría ser simplemente la casa ajustándose al frío de la noche. Pero el extraño olor continuaba y parecía intensificarse con cada momento que pasaba. Alrededor de las 11 de la mañana, Maddie decidió acostarse en el sofá de la sala para descansar un poco, mientras Timmy dormía. Fue entonces cuando empezó a escuchar ruidos más claros, una especie de susurro lejano y el sonido de algo arañando la pared. Se levantó rápidamente, revisó cada rincón de la casa, pero no encontró nada fuera de lugar. El miedo comenzó a apoderarse de su corazón y sintió como si unos ojos invisibles la observaran. Cansada y asustada, Maddie decidió intentar dormir un poco. Lo que no sabía ella era que la noche deparaba una pesadilla aún más aterradora. Mientras cerraba los ojos, cayó en un sueño extraño y perturbador. En el sueño, ella estaba en el sótano oscuro de la casa, un lugar que evitaba por sus historias oscuras. Abajo, un niño estaba sentado en el suelo, con una expresión triste y en blanco. Sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran en un estado de profunda desesperación. El chico no dijo nada, pero su mirada fue suficiente para que Maddie sintiera un miedo profundo. Intentó acercarse, pero sentía los pies clavados en el suelo y la sensación de ser observada se intensificó. De repente, el sueño se convirtió en una auténtica pesadilla. El niño desapareció y la oscuridad del sótano se extendió, tragándose todo lo que le rodeaba. Maddie se despertó presa del pánico, con el corazón acelerado. Estaba jadeando y tenía la piel fría al tacto. Para su sorpresa, notó que tenía pequeños rasguños rojos en el cuello, como si alguien o algo hubiera intentado rasgarlo. Una sensación de temor se apoderó de ella. ¿Qué le sucedía a ella? Intentó calmarse y decidió volver a ver a Timmy. Cuando llegó a su habitación, notó que el pequeño lloraba, agitado. Maddie lo levantó, tratando de calmarlo, mientras sus ojos buscaban algo que explicara lo que estaba pasando. El olor agrio parecía más fuerte en la habitación, y empezó a sentir una presencia extraña, casi como si algo se escondiera en la oscuridad. El reloj de la sala marcaba las 2 de la madrugada cuando Maddie escuchó un ruido proveniente del sótano. Dudó por un momento, pero sabía que necesitaba comprobarlo. Con la linterna temblando en sus manos, bajó las escaleras hasta el sótano, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Al abrir la puerta del sótano la envolvió un frío cortante. Intentó iluminar la habitación, pero la luz de la linterna parecía incapaz de penetrar la profunda oscuridad. El olor agrio era ahora insoportable y Maddie tuvo un presentimiento. El sótano estaba vacío a excepción de algunas cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. Fue entonces cuando Maddie escuchó un susurro bajo, apenas audible, proveniente de un rincón oscuro del sótano. Se acercó con cautela y, mientras iluminaba la zona con una luz, vio una foto antigua en un marco roto. La foto mostraba a un niño con la misma mirada triste que en el sueño. Sus ojos se abrieron de terror cuando se dio cuenta de que el chico de la foto parecía estar mirándola directamente. Con el corazón acelerado, Maddie regresó a la habitación de Timmy y decidió que era hora de irse. Tomó al niño en brazos, empacó sus cosas y salió apresuradamente de la casa. El miedo la acompañó mientras conducía fuera de la ciudad, el olor agrio todavía en sus fosas nasales y la sensación de ser observada aún presente. Después de esa noche, la casa de los Miller quedó sola.
Las investigaciones revelaron que el niño de la foto era un antiguo residente de la casa que había desaparecido años atrás. Nadie podía explicar los rasguños en el cuello de Maddie, pero la historia de la aterradora noche se difundió rápidamente. Maddie nunca volvió a trabajar como niñera y la casa de los Miller se convirtió en una leyenda local, conocida por ser un lugar embrujado donde el pasado y el presente se entrelazan de formas aterradoras. Y en cada susurro de la noche, el triste fantasma del niño sigue acechando a quienes se atreven a entrar en la casa. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era viernes por la noche y la ciudad estaba entusiasmada con un evento muy especial, la famosa casa embrujada de Haunted Hill, conocida por sus escalofriantes sustos y por ser el terror de todo aquel que la visitaba. Tú y tus amigos estaban súper emocionados. La anticipación estaba en su punto más alto mientras te preparabas para lo que parecía una noche de pura diversión y gritos. Después de horas de esperar en la fila, las mariposas en mi estómago eran casi palpables. El tiempo pasó lentamente y escuchaste las historias de miedo de quienes salían de casa. Algunas personas estaban pálidas y temblaban, otras hablaban en susurros sobre cosas que veían y oían. Cada relato parecía más extraño y aterrador que el anterior. Finalmente, es tu turno. La puerta de la casa se abrió con un crujido que parecía sacado directamente de una película de terror. La oscuridad interior era profunda y opresiva. Entraste y lo primero que notaste fueron las telarañas falsas que colgaban por todas partes, meciéndose suavemente con el viento artificial. Las paredes estaban cubiertas de sombras que parecían moverse casi de forma independiente, creando un juego de luces y sombras que hacía que cada paso pareciera más inquietante. El camino estaba lleno de pasillos estrechos y cada habitación tenía un tema diferente. Había una habitación que parecía un cementerio, con lápidas y tumbas, y otra que parecía un asilo abandonado, con muebles viejos y una sensación de abandono que hacía que el lugar pareciera aún más siniestro. Con cada rincón oscuro, crecía la sensación de que algo más acechaba, como si la casa misma estuviera viva y respirando. Estabas riendo y asustado por los actores disfrazados, que aparecían en momentos inesperados para causar sustos. Pero entonces algo empezó a cambiar. En medio del ruido y caos de las imitaciones, empezaste a darte cuenta de que se hacía evidente la presencia de algo realmente perturbador. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible al principio. Se escuchaban pasos que no pertenecían a los actores y se veían sombras moviéndose donde no debían. La sensación de ser observado se hizo aún más intensa. El ambiente, que antes había estado lleno de risas y gritos, empezó a llenarse de una tensión palpable. De repente, uno de sus amigos, Pedro, gritó. Había visto una figura alta y sombría que parecía moverse lentamente detrás de una de las paredes. La figura no parecía un actor, sino alguien real, con una mirada y un comportamiento extraños que no se correspondían con el resto de la atracción. Intentaste ignorarlo, pensando que era parte del espectáculo, pero la situación rápidamente se intensificó. La figura empezó a aparecer en varios lugares diferentes, siempre observando desde lejos. Y entonces, sucedió lo más extraño. La figura se acercó a ti, moviéndose con una calma inquietante y una mirada fija que parecía penetrar directamente en tu alma. El miedo comenzó a extenderse entre el grupo. La sensación de que la casa se había convertido en un verdadero lugar de peligro hizo que las risas se transformaran en gritos de pánico. Decidiste que era hora de irte y la salida parecía más lejana que nunca. Mientras corrían por los pasillos, lo que se suponía era un laberinto de sustos y sorpresas se convirtió en una carrera desesperada por escapar de algo que parecía muy real. Cada sombra, cada ruido parecía amplificado y estabas completamente inmerso en una pesadilla. Finalmente, cuando salieron de la casa, la sensación de alivio fue inmediata, pero la imagen de la figura sombría aún estaba grabada en la mente de todos. Intentaste hablar de lo sucedido, pero era difícil entender exactamente lo que habías vivido. La dirección de la casa fue alertada, pero nadie sabía nada que no fuera parte del espectáculo. La misteriosa figura no fue identificada y las historias sobre la extraña noche se difundieron rápidamente. La casa embrujada cerró unas semanas después por razones desconocidas y su historia se convirtió en una leyenda entre los visitantes de Haunted Hill. Nadie más tuvo el coraje de visitar la casa,
y quienes escucharon la historia nunca pudieron volver a ver una atracción de terror de la misma manera. Y así, lo que se suponía sería una noche de diversión se convirtió en un recordatorio de que a veces la línea entre el susto planeado y el peligro real puede desdibujarse, dejando una marca que nunca desaparece. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.